Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo con una nueva entrega de Cosmopolitan. Bueno, estoy así, modo carnaval. Ustedes saben que en el Ande es cosa seria la fiesta de carnaval y en esta entrega vamos a contarles sobre el Anata Andino. ¿Qué es el Anata Andino? Bueno, el Anata Andino se celebra eh, el jueves de Comadres, lo que vendría a ser eh, la previa del carnaval, ¿no? Donde las mujeres hacen sus festividades, el día y época de lluvias. Bueno, lo de la nata es relativamente nuevo, es un festival, una celebración indígena. Vienen de las comunidades de los alrededores de la ciudad de Oruro, Potosí y otros lugares. Fue creciendo esto bastante, ¿no? Desde su primera vez en 1993 hasta el día de hoy, que ayer se realizó justamente. Pero bueno, para contarles un poco la historia los voy a poner un poco en contexto, ¿no? En el año 80 eh, había una revitalización, una recuperación de la identidad de los pueblos indígenas originarios campesinos, como se los llama en Bolivia, y hubo varios puntos de inflexión. El primer punto de inflexión podríamos decir que fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, que lo protagonizaron los indígenas de tierras bajas, ¿no? Porque eh, en Bolivia no solamente habitan los andinos, collas, quechuas, aymaras u otros pueblos del Ande, sino que hay una gran población que es de origen o de la región guaranítica. Y es justamente de estos pueblos que hicieron una marcha impresionante hasta la ciudad de La Paz para mostrarle que estaban vivos primero, que tenían sus reclamos y que querían ser incorporados en algún tipo de agenda, ¿no? Fue digamos, un primer aviso de lo que iba a venir después en Bolivia, que se terminó de consolidar podríamos decir, con la llegada del gobierno de. Pero bueno, este punto de los 90 tuvo, pero nada nació. En los 70 empezaron a haber intelectuales indígenas como Fausto Naga, que venía un poco del marxismo, pero hizo un periodo intelectual propio que de alguna manera le dio un empujón a los sectores quechuas y aymaras que vivían en las grandes ciudades, particularmente en la ciudad de La Paz, que es la capital política de Bolivia, porque Bolivia tiene su capital, la sede del poder judicial, que es el sur. Bien, ya en los 80 surgió un movimiento catalista, ¿no? El protagonismo aymara, que producto de este movimiento podemos llegar a contar que se revitalizó la imagen del símbolo de la Ruipala, es una recuperación histórica. Por otro lado, también comenzaron a realizarse las celebraciones del Año Nuevo Indígena, ya en minúscula, gente de muchas zonas, aymaras, quechuas, pasaban en autos, ¿no? Pero que de alguna manera llegaban hasta la ciudad, en el área de Mapu. No está lleno de lugares de mucha energía. Y ellos comenzaron ahí a recuperar sus prácticas, a hacer un movimiento político de ese que al principio era algo solamente de recuperación identitaria. En ese sentido, en ese marco, se estaba por realizar ya los aprestos para la celebración del quinto centenario en 1992. Y en ese momento particular, que era justo unos años después de la caída del muro de Berlín, veíamos con estas latitudes cómo pisaba fuerte el consenso de Washington. El consenso de paz de Washington, la Pax Americana, consistía en la hegemonía imperial de Estados Unidos por todo el mundo, y en particular nosotros que somos un patio trasero, volvía España a tener cierto protagonismo. De alguna manera había un papel que tenía que hacer España y lo hizo con muchos recursos económicos, con sus empresas que todavía empezaron a sentarse en esa época de los 90, porque empezaron
a haber gobiernos neoliberales. No es casualidad, ¿no? Estados Unidos dominaba y era lo que le convenía a Estados Unidos. Por ahí no a los países en cuestión. Bueno, los gobiernos estaban los Salinas de Gortari, estaban los Menem, estaban los Paz Zamora, todavía estaban los Stroessner, había una dictadura en Chile. Bueno, el contexto estaba difícil para este sector indígena, ¿no? Más allá de eso, empezaban a organizarse en la región andina, en la región quechua aymara, y vivían en el campo, pero también vivían en las ciudades, ¿no? Y estaban asociados en las ciudades en la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro. Y fue ellos que decidieron hacer un golpe cultural, algo con mucha incidencia, pero también con un fuerte contenido político, que era para 1992 hacer una presentación de música y danza autóctona en la capital folclórica de Bolivia, que es Oruro. Y su festividad folclórica más renombrada y por la cual yo fui varias veces es el Carnaval de Oruro. Entonces, en 1992 dieron el primer paso y mostraron sus usos y costumbres, hicieron sus rituales en puntos específicos de la ciudad, como el sapo, la víbora, lo que en antropología llaman deidades, pero bueno, son lugares donde se reconoce las fuerzas vivas de la naturaleza. Y tímidamente, no más de una decena de grupos recorrieron una avenida que era circundante al Faro de Conchupata, un lugar más o menos lejano al centro simbólico de la ciudad. Bueno, el mensaje era muy claro, ¿no? Incorporarse a esa vitrina del Carnaval de Oruro y mostrarse como movimiento indígena, que no solamente están vivos, sino que están empezando a ocupar espacios simbólicos importantes. Bueno, año 1993, yo hago mi segundo o tercer viaje a Bolivia, estaba mochila en mano, después de 2 días y medio de viajar en micro, todo cansado, con mi mochila, llegaba a la ciudad de Oruro, a la terminal vieja, y bueno, me encontré o llamé por teléfono, no recuerdo muy bien, a un amigo, y me dijeron que mis amigos, que eran los que me alojaban, estaban en la avenida Cívica, porque había una festividad que yo no conocía. Bueno, me mandé cargando con mis bártulos y, y ahí los encontré. Y lo que vi fue algo que nunca antes había visto en mi vida, que es el anat andino. Era la primera vez que mostraban y pisaban fuerte en el mismo recorrido que hacían los danzarines 3 días después, que es 2 días después, que es el sábado de carnaval. Los originarios de los alrededores de la ciudad de Oruro, principalmente después de Potosí y otros departamentos años posteriores, brindaron no, se podría decir un espectáculo, porque sí, los carnavales se hacen en sus comunidades, diferente, pero digamos en esta propuesta cada comunidad venía con su grupo, con su música. Después se animaron a hacer sus ritualidades, inclusive años posteriores que nos tocó registrar ahí en la avenida Cívica. Bueno, para mí particularmente, que de alguna manera adhería a esta idea de la presencia y del movimiento indígena, dejó de ser una teoría y algo que yo pensara, una cuestión ideológica, y los vi vivos, ¿no? Los vi potentes, los vi... comprendí que habían resistido 5 siglos de colonización. Obviamente que nadie queda intacto, que incorpora cosas, que no solamente genes que les llegaron de los invasores, cultura, pero bueno, ellos, esos indios pobres, lograban vivir, sobrevivir con sus propios alimentos, con sus propias creencias. Y bueno, a diferencia del Carnaval de Oruro, este recorrido de los grupos autóctonos no va y se arrodilla ante la Virgen del Socavón.
pueden tener algunas reminiscencias católicas, pero evidentemente fracasó la extirpación eh, de ideologías de los curas del siglo XVI. Y yo también comencé a repensar algunas cosas que creía, que imaginaba, que de alguna manera intuía, porque era un aprendizaje para mí o para mucha gente de mi generación, de nacidos acá en Buenos Aires, que queríamos completar nuestra identidad conociendo el lugar de donde surgieron nuestros padres. Entonces, estos amigos fueron fundamentales para primero para conocer, porque si no hubiera sido por estos amigos de Oruro que estudiaban antropología, que también eran músicos, que me hicieron un lugar, que me incorporaron, que me recibieron muy bien, que me alojaron. Bueno, toda la hospitalidad de mis paisanos allá, ¿no? Y para mí fue la verdad que algo que me cambió, calculo que la vida, porque por ahí tiene que ver también con los proyectos que impulsamos a posterior. Mis amigos, bueno, ese día estaban alucinados también porque al ser músicos, al ser estudiantes de antropología, estaban investigando, estaban registrando y bueno, ese día en cuestión, en que llegué a mediodía, ellos estaban sacando fotos, estaban haciendo grabaciones en sonido y tenían una cámara a disposición, una cámara filmadora y necesitaban a alguien que filme. Y oh casualidad, bueno, yo venía ya hace años filmando, registrando con esas cámaras grandotas que eran un armatoste, que funcionaban con cassettes VHS, que bueno, hay mucha gente que está mirando que no tiene la menor idea que es un VHS. Pero bueno, llegué y me dieron la cámara, pusieron un cassette y empecé a registrar y yo no salía de mi asombro. Creo que estuve desde las 2, 3 de la tarde, no sé si pasé de largo el almuerzo de tan cebado que estaba, hasta el atardecer, hasta que ya no di más, porque bueno, venía con un viaje largo y venía, y aparte al sol registrando eso fue bastante difícil de aguantar, aunque yo hubiera tenido 20 años, igual me cansé, ¿no? A partir de ahí, lo que yo había vivido en Charrúa, esa festividad folclórica que había surgido a comienzos de los 70 y que yo viví durante mi infancia y toda mi vida hasta ese momento, yo creía que eso era algo de la memoria indígena y bueno, me di cuenta que no, que el folclore es una creación mucho más reciente, ¿no? Que esas danzas, tanto en Charrúa como en el Carnaval de Oruro, o en el Corso de Corsos, o en otras festividades como el Gran Poder, tenían varias de sus danzas que eran inventos muy recientes, ¿no? De los 70s, 80s, y que esto que yo había visto digamos, a quechuas y aymaras del siglo XX, que mostraban con orgullo su música, su danza, sus tejidos. Conocí sus zampoñas, sus sicuris, sus toropinquillos, sus pinquillos y otros instrumentos que obviamente no recuerdo porque no soy un especialista. A partir de ahí, todos los años que pude, ya me interesaba ir a la Nata Andino y conocer un poco más. Ya tanto, no tanto el Carnaval de Oruro, pero bueno, ya que estábamos a 2 días, ¿para qué vamos a perdernos de una fiesta como es esa? Los registros fueron algo que, por ser periodista, era algo que hacía, pero las vivencias que por ahí estaban acompañados también de amistad y de esas cuestiones del disfrute, de un momento que uno es joven y quiere pasarla bien, bueno, todo mezclado en eso que era que para ellos terminó, o sea, digo, para ese movimiento cultural, de recuperación histórica, culminó en la llegada al poder de un movimiento indígena campesino liderado por Evo Morales, ¿no? Que ahora, en estos días, estamos viendo también bueno, que está viviendo un momento de crisis, pero también lo quería traer para que se comprenda que muchas veces
cuestiones culturales tienen mucho de político y bueno, y este es un caso de esos.